Muy buenas a todos y bienvenidos una vez más a un nuevo video de Aprendiendo Blender desde cero. Hoy vamos a explicar los modificadores y daremos unas pinceladas a los dos tipos de topología que existe en 3D, los cuadrados y los triángulos. Cuando terminéis esta parte, ya seréis capaces de empezar a crear figuras simples en 3D que iréis perfeccionando con la práctica. Dicho esto, empecemos. Cuando hablamos de topología, nos referimos a la disposición de los vértices a lo largo de la malla. Una cara debe estar formada como mínimo de 3 vértices conectados entre sí. Sin embargo, puede tener de 3 a un número infinito de vértices interconectados. Se diferencian 3 tipos: los triángulos formados por 3 vértices, los cuadrados formados por 4 vértices y los n-gons formados por 5 o más vértices. Para que nuestra malla 3D funcione bien y refleje la luz de manera correcta, debemos mantener toda la malla en cuadrados y triángulos, en algunos casos principalmente. El hecho de tener un n-gon que no esté en una superficie plana hará que se creen reflejos artefactados y nuestra malla no se verá bien. Por eso, excepto que sea una superficie totalmente plana, se debe evitar. Luego tenemos los triángulos y los cuadrados. Los cuadrados son el estándar y una malla hecha de cuadrados nos asegura unos reflejos perfectos. Además, una malla hecha de cuadrados nos permite deformar la malla para, por ejemplo, animarla. Los triángulos en algunos casos harán que los reflejos se rompan un poco, sobre todo en zonas donde los vértices tengan mucha tensión. Sin embargo, si usamos los triángulos en algunas partes del modelo y son zonas planas o de poca tensión, no hay ningún problema. Además, los triángulos son el estándar de muchos modelos que se usan para motores de juego como Unreal Engine. Por eso, se suele hacer la malla en cuadrados y luego con un modificador se triangula para luego exportarlo. Este flujo de trabajo es lo que nos interesa a nosotros para esta línea de tutoriales. Con todo esto, vamos a introducir los modificadores. Vamos a empezar por los más básicos y terminaremos con el más complejo. Para añadir un modificador, debemos seleccionar un objeto en modo objeto e ir al icono de la llave inglesa en las propiedades. Allí, le daremos a Add Modifier y a Array. El modificador de Array nos permite repetir un objeto a lo largo de unas coordenadas con facilidad, manteniendo siempre la misma distancia fijada entre ellos. Con el apartado de Count, definimos el número de copias que queremos. En Relative Offset y Constant Offset, podemos fijar la distancia de las copias sobre los 3 ejes. En Object Offset, podemos copiar las coordenadas de un objeto, muy útil para hacer arrays circulares. Finalmente, la opción de Merge fusionará los vértices que se están superponiendo siempre que estén a la distancia máxima fijada. Una vez tengamos el resultado deseado, podemos aplicar el modificador desplegando la flecha y dándole a Apply. Ahora vamos con el modificador Mirror. Este sirve para crear simetría sobre los ejes seleccionados, ya sea uno o varios a la vez. Es importante destacar que la simetría siempre se hará desde el punto de origen del objeto. En el apartado de Axis, podemos seleccionar sobre qué eje quieres crear la simetría. En el apartado Bisect, puedes elegir sobre qué eje va a realizar un corte a lo largo de toda la malla en el punto de simetría una vez aplicado el modificador. Con el apartado de Flip, puedes invertir la simetría. En Mirror Object, puedes usar las coordenadas de un objeto como punto de inicio de la simetría. Con Clipping, bloquearemos los vértices en la línea de simetría, impidiendo que se vayan a la otra parte de la línea. Finalmente, con Merge haremos la misma función que en el modificador Array y fusionaremos todos los vértices que se están superponiendo. Los dos siguientes los vamos a ver por encima y son el Solidify y el Wireframe. El Solidify nos permite dar grosor al objeto seleccionado.
Con Thickness podemos seleccionar el grosor deseado. Con Fill podemos decidir si queremos que nos rellene con caras los vértices a los que se le ha dado grosor y finalmente, con Only Rim podemos elegir si queremos solo las caras resultado del grosor, pero no el resto. Funciona a la inversa que Fill. El modificador de Wireframe nos permite añadir geometría con la forma de nuestra malla 3D. Este no lo voy a explicar, ya que haré vídeos separados para cada uno de los modificadores más importantes y allí lo explicaré en profundidad. Finalmente, antes de pasar a los booleans, vamos a explicar el triangulate. Como indica su nombre, sirve para convertir los cuadrados de nuestra malla en triángulos. Este modificador tiene dos menús para elegir cómo queremos que se comporte el algoritmo al triangular cuadrados y n-gons, otro para elegir el número mínimo de vértices en los que empezará a triangular y un botón que nos permite mantener las normales en caso que las hayamos modificado. Ahora sí, vamos con los booleans. Los booleans son operaciones matemáticas resultantes de la interacción de dos mallas 3D de distintos objetos que se están interceptando. Existen tres tipos de booleans. Intersección, donde el resultado será la parte de las dos geometrías que se estaban interceptando, eliminando el resto. Unión, donde el resultado será la suma de las dos mallas 3D, eliminando la parte donde intercepta. Y diferencia, donde el resultado producirá la eliminación de la parte donde interceptaba la otra malla y se creará un agujero. Para usarlo, tienes que seleccionar el objeto con el que quieres hacer la operación en el apartado Object. Finalmente, tienes dos algoritmos. Fast, que sirve siempre que no haya vértices que se superpongan, y Exact, que sirve cuando se superponen los vértices. Al aplicar los booleans, se crean muchos n-gons, ya que si el boolean interceptaba una arista, ésta se dividirá en dos vértices en cada extremo del boolean, creando geometría nueva. Por lo tanto, tendremos la geometría anterior al boolean, la del objeto que hemos usado para el boolean, y la geometría resultante del boolean. Para evitar errores de geometría, tienes que limpiar la geometría alrededor del boolean. A esto se le conoce como boolean cleanup. Para ellos uniremos los vértices para crear cuadrados con las siguientes herramientas. Fill se activa con la F y unirá todos los vértices seleccionados con una cara. Join se activa con la J y conectará dos vértices seleccionados con una arista, haciendo un corte en la cara. La herramienta de Fill tiene una variante llamada Fill Grid. Se activa con Alt y F y crea una cara con todos sus vértices conectados. Finalmente, quedarán todos los vértices que queremos fusionar. Para ello, usaremos Merge. Merge se activa con la M y sirve para fusionar todos los vértices seleccionados. Tiene distintas variantes. At Center fusionará todos los vértices en un punto medio de la selección. Collapse fusionará todos los vértices en el punto medio de cada cara. At Cursor fusionará los vértices en el cursor 3D. At First fusionará los vértices en la posición del primer vértice seleccionado. At Last lo hará en la posición del último vértice seleccionado. Y finalmente, By Distance fusionará los vértices que se encuentren en una distancia máxima fijada, al igual que la función Merge del array o el mirror. Esto es todo por hoy. Espero que lo hayáis seguido bien hasta aquí y os espero en el siguiente video, donde ya pasamos a la parte 2 y empezaremos con una práctica de modelaje.